Y sí, tenemos que hablar de lo que ocurrió el fin de semana en la región porque tuvimos elecciones, por un lado en Ecuador con sorpresas, también hubo elecciones en Perú, también hubo en Bolivia. Nos vamos a enfocar primero en Ecuador y nos vamos a enfocar también en Perú, donde el candidato del correísmo perdió las elecciones. En un principio se parecía que estaba muy disputado, incluso en algún momento hasta los dos se creyeron ganadores. Sí. Ayelén, qué complejo, pero finalmente admitieron la derrota, pidieron basta de lawfare y dijeron que la lucha recién, una cosa así, ¿no? Sí. Que recién comenzaba. Sí, a ver, un resultado, como vos bien decías, sorpresivo, porque las encuestas hasta último momento daban una ventaja favorable para el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. Bueno, que en el último tramo de la campaña, sobre todo, repuntó un poco el lazo y ahí empezaron a encenderse las llamadas. Bueno, hay múltiples elementos para analizar esto. Uno de ellos también es el porcentaje del voto nulo, ¿no? 16% se llevó el voto nulo. Recordemos que el movimiento indígena, a través del partido, el tercer partido más votado, consiguió o llamó a ese voto nulo y hoy lo vemos representado en 16 puntos, ¿no? Igualmente, no es la totalidad, digo, un porcentaje también importante de ese tercer candidato, también según los conversar recién con analistas ecuatorianos, se ha ido directamente a Guillermo Lasso. Elementos también para tener en cuenta. Una campaña, de hecho, Guillermo Lasso ayer agradeció a Durán Barba como uno de los estrategas de este segundo tramo de la campaña. Hay un cambio, también un giro radical en esta estrategia de campaña, una campaña más cercana a la gente, una campaña que generara algún tipo de vínculo con el electorado que en la primera parte de la campaña, sobre todo en esa primera vuelta, no había conseguido. Hay similitudes en las palabras también, ¿no? Ecuador votó un cambio. Sí, definitivamente. Y un perfil, digamos, sabemos el de Guillermo Lasso, empresario, una figura muy tradicional de la política ecuatoriana, que si te parece podemos escuchar qué es lo que nos decía en el día de ayer. Gracias por formar parte del Ecuador del encuentro. Gracias desde el fondo del alma, desde el fondo de mi corazón, por darme la oportunidad de ser su presidente y poderlo servir. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Un discurso centrado en la unidad de los ecuatorianos como contraposición a lo que desde ese sector dicen que genera el correísmo, que es la división del país. Ese es el argumento que tiene el ala liberal que gobernará en Ecuador en los próximos años. Pero en el mismo momento, el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, también reconocía la victoria de Lasso y daba su discurso y decía lo siguiente. Señor Lasso, le invito a que se respete el Estado de Derecho. El odio no construye. Vamos a discutir democráticamente sin que sea una amenaza para los ciudadanos, sin que se convierta en un estigma político, tener una forma de pensar. En los próximos años estaremos organizados, construyendo y reconstruyendo a nuestra organización política. Va a ser un trabajo incansable. Sorpresa para el correísmo. El propio Correa decía, creíamos que ganábamos. Admitió que tenía un panorama que terminó siendo muy diferente al que encontraron. Sí, definitivamente. Y unas alianzas con distintas organizaciones sociales, con distintos grupos que no lograron concretar antes de esta segunda vuelta. Y nos referimos, insisto, en este caso con el movimiento indígena, que no lograron ser traducidos en este resultado electoral. Una carta también del presidente argentino Alberto Fernández felicitando el triunfo de Guillermo Lasso, donde la vemos ahí en pantalla. Justamente hacía mención a que van a trabajar de manera coordinada con el nuevo gobierno ecuatoriano para también trabajar en pos de un crecimiento de la región y que estaban a disposición también para hacer frente en un difícil momento que atraviesa la región y el mundo, por supuesto, que es el contexto
esto de la pandemia. Bien, ¿nos vamos a Perú? Vamos a Perú y en este caso escenario aún incierto porque, sí, o sea, ya podríamos decir con el 84% de las mesas escrutadas que la disputa va a ser entre Pedro Castillo y Keiko ¿Es sorpresa Fujimori. Pedro Castillo? Por supuesto, acá directamente casi ni lo mencionamos porque estaba en sexto en intención de voto, lejísimos, pero un candidato de la izquierda tradicional, podríamos decir, un maestro asociado justamente a los sindicatos docentes, que plantea una posición de izquierda con más conservador de las cuestiones como de género, pero con esa posición que va a antagonizar de manera muy clara con la de Keiko Fujimori, que seguramente sea la que entra a la segunda vuelta, que hoy tiene el 13% de los votos. Digo seguramente porque faltan todavía escrutar más de 15 puntos y el tercero en intención de voto está a un punto nada más por debajo. Seguiremos seguramente de cerca cómo va ese balotaje para el que todavía falta.